positivos como hoy se han apuntado aquí, que están en el corcho, puede tener un recorrido realmente interesante. Los que amamos profundamente el corcho y que somos profesionales, nos dedicamos a dar empleo con todo esto y que además intentamos preservar el medio, etc., evidentemente donde nos sentimos más cómodos es evolucionando en positivo, es decir, llegando a hacer un día tapones que interaccionen con el vino aportando cosas positivas. Ese creemos que es el futuro. Ahora bien, la realidad es que los grandes grupos precisan unos tipos de obturadores que sean lo máximo homogéneos posibles y al precio más asequible posible. Por tanto, para concluir un poco la visión desde el punto de vista empresarial, es que hoy aquí se han apuntado muchas cosas. Es cierto que nos entran muchos temores porque algunas de las pruebas que se han hecho, los diferentes tipos de embotellado, diferentes tipos de tapones, bueno, la representatividad, como alguien me decía, de las muestras de muestreo no es suficientemente larga. Es cierto que hay muchas cuestiones críticas a poner encima de la mesa, pero desde el punto de vista empresarial nosotros tenemos que atender las dos cosas. Tenemos que ser capaces de hacer evolucionar un producto natural para que sea sostenible en el futuro desde un punto de vista económico, por tanto, avanzar en estas interacciones, que aquí la ponencia de Jordi Rosselló ha sido excelente en ese sentido y quiero felicitarle desde aquí, pero también creo que hoy en día con la cantidad de inversión en aseguramientos sensoriales, en productividades altas, en rendimientos al máximo de esta materia prima que es el corcho, somos capaces también de atender las peticiones de los grandes grupos vitivinícolas, llámense Moët, llámense Constellation, llámense como sea, es igual. Por favor, si alguien, solo porque nos ha lanzado un reto, 10 frases, si alguien antes de que acabemos tiene una sola, la apuntamos ahora mismo, o sea, levantad la mano y por favor decidnos esa frase ya. No, yo quería apuntar una cosa, sí. Y es que el tema de la liturgia, la apertura de una botella, eso está muy bien. Yo a lo mejor lo digo desde el punto de vista que me creo conocedor un poco del corcho. Si yo me voy a tomar una botella de vino en un restaurante y empezamos con la liturgia, no sé qué, no sé cuánto, a mí yo al final lo que quiero es que los 300 pavos que voy a pagar por la botella, el corcho, sácamelo y que el vino esté bueno. Creo que hay que comunicar más tanto la liturgia, porque al final el tapón de vidrio en una botella de $300 también significa liturgia, significa calidad y tal. Creo que lo que hay que comunicar más es el aspecto positivo, y aquí se han sentado las bases para ello. Es decir, el corcho es papel activo en la conservación del vino, no es una etiqueta, no es una cápsula, es algo más, y creo que por ahí deberían ir los tiros. Subervin es un primer paso para ello. Se ha demostrado todo el papel activo que tiene el tapón de corcho y creo que al consumidor ha de llegar así. La liturgia está muy bien, pero al final lo que queremos del tapón es que haga su trabajo. Sí, sí, sin duda. Sin duda, por eso tenéis que contarme cómo le cuento al cliente todo esto. Claro. Yo lo único que sé es la liturgia, luego cuéntame cómo yo le cuento todo esto a un cliente en un corcho. ¿No? Digo yo, no sé, ¿eh? Esto, si me permitís también, hace 2 semanas, y aquí quiero hacer un agradecimiento público porque estamos, los corcheros en España, estamos desarrollando una campaña de comunicación. Es modesta, desde el punto de vista económico es modesta, pero estamos ahí haciendo grandes esfuerzos. Y hace 2 semanas, en el PNDES, se hacía una jornada de neuromarketing, pero teniendo el corcho como transmisor de emociones en la venta del vino. Es decir, ya estamos buscando maneras positivas, y creo que además existen. Quien hacía la ponencia es Elena Alfaro, que es una muy prestigiada ponente en temas de neuromarketing, es decir, de cómo vender emociones, y realmente el articulado que allí salía de cómo vender el tacto, cómo vender el ruido, de cómo vender lo que hay, ese algo que hay detrás que hay que explicarlo, cómo vender todo eso. Las bodegas que estaban escuchándonos de la zona del Penedés, y espero que pronto podamos hacer esto mismo aquí en Rioja, porque está previsto hacerlo, pero las bodegas que estaban escuchando tomaban buena nota del tema, y sus departamentos comerciales tomaban buena nota del tema. Solo, abusando quizás también de la experiencia y abusando también del día a día de uno mismo, a mí a veces lo que me sabe mal es que yo tengo clientes, hace muy poco un cliente italiano organizó una jornada con todo su equipo de ventas en todo el mundo, eran 25 personas, que los trajo expresamente a Milán para que yo hiciera una ponencia explicándoles qué cosas de positivas tenía el tapón de corcho y qué ellos podían explicar a sus vendedores a través del tapón de corcho. La jornada fue absolutamente increíble, muy bien, quiero decir, se pueden marcar
frases del latín en un tapón de corcho, se puede tocar, se pueden pasar mensajes, se pueden hacer millones de cosas con un tapón de corcho en el sentido positivo del mismo para que ayude ese tapón de corcho a la venta de ese vino. Yo creo que aquí tenemos muchísimo recorrido aún por andar, tenemos muchísimas cosas aún que decir. Y las ponencias técnicas que vosotros desarrolláis y que merecen todo el respeto del mundo, es verdad que nosotros tenemos que acabar de darles una utilidad práctica, con las frases que pedía David o con otro tipo de argumentarios. ¿Sí? Si me permitís una cosa sobre ese particular, ¿no? Si la pasión por el corcho es algo que mueve montañas, en Extremadura las movemos día a día, ¿no? Pero fíjate, yo siempre pongo un ejemplo. En el año 2000, si no recuerdo mal, se hizo un Congreso Mundial del Corcho en Lisboa. Sí, señor. Y algún científico puso en entredicho pues, la cualidad como tapón del propio corcho, ¿no? Decía, es verdad, son ustedes los más bonitos, proceden ustedes de la fábrica, de la dehesa, le echan una pasión que ni les cuento, pero yo les hago un tapón que cierre mejor que el corcho. Bueno, pues hay que seguir echándole la pasión, pero hoy científicamente las cosas han cambiado mucho. Hoy somos el mejor tapón. Y eso es lo que hay que vender, que somos el mejor tapón, porque lo de guapo viene después. Primero somos los buenos y después somos los guapos. Y hoy, cuando lo hemos visto, las ponencias que se han hecho, que efectivamente para vender sirven poco, pero sí para captar la importancia que tiene el conocimiento y la ciencia en el mundo del corcho, pues yo pensaba y decía, bueno, me decía Manuel, una persona que conoce perfectamente este mundo en CICIT, me decía, ves que hay ya tapones de rosca que nos pueden hacer la competencia a nivel de calidad de tapón. Pues no, ahí sí tenemos la ventaja. En igualdad de condiciones yo me voy al natural, al que procede de la dehesa, al que no procede del plástico, del petróleo, ahí sí. Pero primero, y está perfectamente demostrado y creo que eso hay que destacarlo, porque hemos hecho ese discurso contrario en muchos aspectos, hemos vendido humo y al final nos ha salido mal la cosa. El plástico se aprovechó de que vendíamos humo y se forzó al sector a que con la ciencia, con la investigación se consiguiera demostrar que éramos el mejor tapón. Hoy lo somos, lo sabemos y lo tenemos que vender. Y después de vender eso diremos, y además procedemos de la dehesa y fíjense qué pasión le echan los extremeños y el resto de españoles y portugueses. No, fantástico si es esto, no estoy totalmente de acuerdo. No hay ninguna... Me parece perfecto. Sí, como idea, yo creo que hay tres grandes ideas que funcionan en la sociedad, que es hoy en día, una es la sostenibilidad, la otra es la conectividad, estamos cada vez más conectados, y la otra es la personalización. ¿De acuerdo? Y yo creo que el corcho, no sé si la personalización y la también, pero sobre todo la sostenibilidad yo creo que es un... Entre el sector enológico y el sector corchero, para mí es vital para asegurar esa estabilidad aromática. Perdona, David, porque he vuelto a un tema técnico. Pero para mí eso, si conseguimos conocer cómo funciona la estabilidad aromática de los vinos, cosa que no es un tan desconocido, yo creo que, y eso lo hacemos a través del tapón de corcho, creo que es la mejor de las opciones, creo que nos posiciona a nivel internacional en primerísimo lugar, ya no solo en producción, sino en calidad y en aseguramiento de esa calidad, ¿no? Y ese binomio y esa interacción entre dos sectores para mí es interesantísima, es importantísima, es muy necesaria y probablemente a fecha de hoy no se da esa interacción. Y a partir de ahí luego también tenemos más argumentario para poder vender. Pero es imprescindible mejorar esa interacción entre sectores. Yo si me permitís, y no quiero huir de una cierta falsa euforia, pero es verdad que la evolución del sector en su conjunto, sobre todo en inversiones tecnológicas, es increíble que en los últimos 5 o 6 años, o 10 años si me apuráis, es infinitamente mayor que los anteriores 50. Seguramente las circunstancias han forzado al sector privado a ponerse las pilas, probablemente sí, pero hoy la estabilidad del producto, yo creo que ciertamente los niveles son muy altos. Luego, la relación mercantil del día a día entre las bodegas y sus proveedores, ahí detrás hay millones de cosas, millones.
desde proveedores que no son fiables, evidentemente, como pasa en cualquier otro sector, hasta injustificables reclamaciones, básicamente por cuestiones monetarias, ¿no? Entonces, la casuística es muy larga, pero los niveles de no conformidades que estamos analizando en las empresas privadas y que entre nosotros en privado, formo parte, soy presidente de una asociación de empresarios cocheros, sí que lo hablamos, los niveles de reclamaciones son muy bajos. Otra cosa es que no seamos capaces, que es lo que estamos intentando, de transmitir mejor las bondades del producto y salir de esa espiral constante de que el corcho siempre es un generador de problemas. Oiga, generador de problemas, lo hemos dicho tantas veces, la BMW también tiene que ir a reparar sus coches cuando salen nuevos. Pero la cuestión, como también se ha explicado muy bien hoy, es qué trazabilidad hay detrás de ese producto, cómo explicas ese desvío, cómo solucionas ese desvío, cómo das la cara ante una posible fallo de lo que es el sistema. Pero los sistemas están muy sólidos en las empresas hoy en día y sobre todo se ha trabajado mucho en la cuestión sensorial. Yo, perdón, me lo miraba más, para acabar, me lo miraba más desde el punto de vista analógico. Por ejemplo, yo hago un vino. Y ese vino quiero que tenga una cierta evolución en botella. Para que, para que evolucione positivamente, el vino se acabe de redondear y que eso además dure el mayor tiempo posible. Porque así gestiono mejor mis stocks o porque lo puedo enviar a la otra punta del mundo. Conocer desde el punto de vista de la enología la demanda de oxígeno de ese vino que yo voy a sacar al mercado y que seguramente va a ser distinta en cada añada, en cada cosecha, distinta según el coupage que yo vaya a hacer, me es imprescindible para luego intentar casar un tapón que me aporte ese oxígeno y que me garantice esa evolución de la calidad que yo estoy buscando. Por eso decía, cuando yo hablo de la interacción entre los dos mundos, lo digo porque sabiendo que de entrada ya el sector enológico desconoce a día de hoy las condiciones de estabilidad sensorial de sus vinos. Ya no hablo ni en negativo. Y lo que sí sabemos es que el corcho tiene unas características mecánicas y físicas que pueden, si tú sabes qué oxígeno necesitas, pueden garantizar ese paso de oxígeno. Aquí hay un tema que tampoco, o sea, yo creo, no sé si tenéis datos, no tengo datos, pero yo diría que la mayor parte de las botellas que se descorchan no han estado años tapadas, sino que han estado meses tapadas. Y entonces tampoco yo me llevo el agua a mi molino, ¿no? O sea, la calidad no solo tiene que ser del tapón, sino que tiene que ser de toda la cadena. Entonces, claro, no sé hasta qué punto todas estas botellas icono, estas ya tienen hay que conocer exactamente porque el conocimiento nos hará más sabios y más ricos. pero hay que poner el foco en todas partes, ¿no? Yo creo que hay que poner el foco en todas partes. Y el tema de los otros tipos de cierre, pues creo que, en fin, que hay que buscar una valorización más por la parte más media-baja que no. Bueno, es que yo no sé si me he explicado mal o qué, yo voy a favor del corcho, Era para poner un poco aquí que esto es como tirar la fila a los leones, ¿no? Yo creo que, de todas formas, yo creo que explicando un poquito cualquier de las presentaciones que se han hecho hoy, o un poco lo que hay, sorprenderías a tu... Yo creo que sí, por eso pido esto, o sea, por eso digo felicidades por todo el trabajo que habéis hecho, por eso, porque me gustaría tener un resumen para poder transmitirlo, un poco de mensaje. Lo tienes en los pendrives. Sí, pero que tengo que hacer el resumen yo. Vamos a hacer estas 10 frases que sirvan para David y para mucha otra gente que debería hacer de portavoz de... Lo primero que he dicho, felicidades porque es un trabajo espectacular, que yo me he llevado un máster en una mañana que... Lo que pasa es que yo ya lo que pienso es que tanto hablar de corcho y de vino habría que descorchar algo ya y probar algo, ¿no? Porque...
Si os parece bien, damos la mesa por finalizada y procedemos al acto de clausura. Creo que para el acto de clausura teníamos la presencia del director general de la Denominación de Origen Rioja, al que agradeceríamos subir aquí con nosotros, por favor. David, Vale, gracias. gracias.